Esta es la historia de la ciudad que dominó al mundo. Por 500 años, y con una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, Roma luchó, reinó y acaparó fortunas. Hoy los expertos aún intentan entender cómo. En las ruinas de su puerto, en la montaña de evidencias que su gente dejó atrás y en los límites más lejanos del imperio, están los secretos del éxito romano. Se ve su ambición, su innovación y su genialidad para organizarse. Diplomacia, brutalidad y una codicia insaciable. Aunque muchos recuerden su decadencia y caída, este es el milagro romano. La mayor civilización de la Tierra por cientos de años. Roma al desnudo. Superpotencia. Comienza el siglo II después de Cristo. El dominio romano cubre 3 continentes y unos 60 millones de personas. Su imperio es el más poderoso que el mundo haya visto. Y su emperador es a su vez el hombre más poderoso. Su nombre es Trajano y se le debe toda la guerra. Trajano fue el último guerrero en dirigir a Roma. Continúa la tradición en la que el hombre y su ciudad reciben la gloria a través de la conquista. Con el dinero recolectado en los saqueos, Trajano se construye un monumento en el corazón de la ciudad. A 3 años de gobernar, el emperador Trajano dirige una guerra contra Dacia, la actual Rumania. Y como resultado, consigue una fantástica victoria para Roma. Y construyó este monumento llamado la Columna Trajana, que conmemora esa victoria. El monumento se construyó en base a 29 bloques. Cada uno pesa unas 77 toneladas y fueron cortados del más fino mármol blanco, un símbolo de la pureza divina. Pero la columna recuerda a una guerra sucia. Trajano protegía sus fronteras con un programa de matanzas sistemáticas. La forma en que se lograban las victorias está grabada en escenas que cubren cada centímetro del monumento. Hay un bajo relieve tallado en la superficie de esta columna. Si lo extendiéramos, mediría más de 180 metros y habla de los eventos claves, de las batallas claves en la guerra contra Asia. Se hicieron moldes de los tallados y al estudiarlos es posible entender lo que era esta columna. Uno de los registros existentes más valiosos y precisos sobre cómo la superpotencia romana lograba sus objetivos. Los expertos la han comparado con la evidencia escrita disponible de las guerras dacias y notaron que este incidente que vemos representado en la columna debe corresponder a su campaña por el Danubio o algo así. Hasta donde podemos ver, es muy preciso históricamente. Este es el río Danubio y este es el dios del río que vive en él. Y ese río es uno de los grandes límites del Imperio Romano. O estás dentro del imperio o estás fuera en tierra de bárbaros. Y lo que vemos acá es el inicio de la guerra contra Dacia en tierras de bárbaros. Tenemos soldados romanos marchando por un pontón y llevando cacerolas, bolsas de agua y cascos sobre sus hombros. Y pasan por acá marchando frente al emperador Trajano y sus consejeros junto a sus generales y guardaespaldas, los que en ese momento ya están planeando la guerra contra Dacia. La imagen de Trajano aparece unas 50 veces. Es más grande que el resto. Siempre se ve calmado. Tiene una postura autoritaria. Y con todo eso me formo una imagen de Trajano. Era un hombre con una voluntad de hierro, que sabía lo que quería y que estaba muy interesado en lo relacionado con el ejército. Podía identificar lo que debía hacerse y entonces lo hacía. Y lo que hizo fue luchar. No solo por el honor o la gloria, o incluso por la seguridad. Para Trajano y para su imperio, la conquista extranjera es una necesidad económica.
Estas figuras representan uno de los grandes beneficios de ir a la guerra. En esta escena tenemos a un par de soldados romanos que están cargando las monturas de sus caballos con todo tipo de bienes, botines de guerra, y en este caso se llevan variados cuencos, tazas y platos que debieron estar hechos de metales preciosos. Dacia tenía minas de plata y oro y los romanos lo sabían. Podían volver con este material, fundirlo y convertirlo en dinero. Dinero para financiar proyectos y para trabajar en Roma. La ciudad de Roma es simbólica de la forma en que funciona el imperio. Cada monumento a la civilización que puedes ver en Roma es también un monumento a la explotación, a la violencia y a la barbarie en las fronteras del imperio. Todos los triunfos de un general son en nombre de Roma. Incluso el emperador Trajano tiene la obligación de compartir los botines con la ciudad y su gente. Así fue como Roma hizo su fortuna. Él distribuyó entre cada uno de los ciudadanos romanos la cantidad de 2.000 sestercios, una cantidad increíble de dinero para su época. Si piensan que la paga que recibía por un año de trabajo o que lograba un legionario era de solo 1.200 sestercios. Después, Trajano sigue celebrando con 4 meses de juegos. Se estima que alrededor de 5.000 parejas de gladiadores e incontables animales fueron masacrados. La gente de Roma no lo sabe, pero su civilización pasa por el apogeo absoluto. Nuevas riquezas de nuevos territorios mejoran la vida de cada ciudadano. Pero el sistema no es perfecto. Alguien tiene que pagar el precio. A 65 kilómetros al sur de Roma está la Villa Anagni. Los arqueólogos intentan descifrar algunas de sus ruinas. No se parecen a nada que se haya encontrado antes. Se sabe que esta fue alguna vez una villa construida en la época de Trajano. Pero lo que llama la atención de los expertos es un edificio con una distribución muy inusual. Algo que llamaba mucho la atención eran estas extrañas murallas cuadriculadas, una serie de cuartos de exactamente el mismo tamaño, 3 metros por 3 metros y medio, y algo similar a un corredor allá junto a ellos. Las habitaciones son pequeñas. La edificación parece un cuartel. Pero aquí no vivían legionarios. En este lugar se encontraron cadáveres. Los restos de 7 individuos, todos niños. En estos esqueletos que tenemos aquí, observamos la longitud de sus huesos y su etapa de desarrollo dental. De esta manera determinamos su edad. Y este de aquí tiene como 1 año y medio de edad, quizás algo menos. El análisis de la composición de los huesos otorga información clave. Sugiere qué tipo de vida tenían estas personas. Mirando otros huesos largos, vemos que sus puntas son un poco más porosas y la textura en ese punto es un poco más áspera. El hueso es menos compacto en estas áreas de lo que debería ser, lo que nos indica que había algún tipo de deficiencia vitamínica en la persona. Tras 4 años de excavación, los arqueólogos tienen una buena idea de lo que pasó aquí. En este lugar se mantenían los esclavos. Probablemente las personas en estas celdas pertenecían al dueño de la villa. Se habla de lugares así en textos antiguos, pero esta es la primera vez que se encuentran restos físicos. Según la evidencia, los esclavos vivían en familias de hasta 6 personas por habitación. Tenían un fuego para cocinar y molían sus propios granos. Estamos, por primera vez, frente a lo que seguramente fue un cuartel de esclavos. Esta es una parte esencial de la vida romana a la que los historiadores no suelen tener acceso. Se escribió muy poco sobre ellos en los registros que sobrevivieron. Pero la esclavitud, al igual que la conquista, era uno de los pilares sobre los que se sostenía la superpotencia romana. Este es el punto en el que por siglos se cruzaba Roma y su imperio. Después de la conquista viene el comercio. Cada nuevo territorio trae nuevas rutas comerciales tanto por tierra como por mar.
Y en el puerto de Pozzuoli llegaban y zarpaban barcos de los 3 continentes. Desde aquí podían llegar a España o Egipto, ambas provincias romanas, en solo 2 semanas. Pozzuoli era el puerto más importante de Italia hasta el siglo I después de Cristo, y pueden ver por qué si miran esta bahía. Es una bahía natural y profunda, capaz de recibir a los navíos más grandes provenientes de Alejandría y también de Sicilia o del norte de África. Y desde acá tenían el mejor acceso a los mercados de Roma. A través de los años, la actividad sísmica bajo el lecho marino ha inundado el puerto. Así que una gran parte de la Pozzuoli romana está sumergida. En la época del Imperio Romano, estos pasajes estaban al nivel de las calles. Acá, en estos restos tan bien preservados, se obtiene un buen sentido de lo ajetreado y animado que debió ser Pozzuoli en esa época. Por acá pasan todo tipo de bienes, pero hay un producto en particular que domina el comercio: el grano. Había una gran área de almacenaje que probablemente era usado como un granero. Hay toda una hilera de ellos en esta calle. Para los ciudadanos de Roma, este lugar era su salvación. En una época en la que la mayoría de la gente del mundo son granjeros que viven de la comida que ellos mismos cosechan, los habitantes de la ciudad dependen de la comida importada. Y el romano promedio come 1 kilo de pan al día. La mayoría de ese pan se hace con granos egipcios. Y tienen flotas construidas exclusivamente para efectuar viajes hacia Alejandría. La capacidad para almacenar productos acá era inmensa y debía serlo porque una gran cantidad de grano era importada anualmente por Pozzuoli para alimentar a los pobres ciudadanos de Roma. 5 medidas de grano por ciudadano al mes. Los romanos ven estas dádivas como un derecho. Y hasta el emperador más formidable teme al poder del pueblo. Si el suministro de grano llegara a acabarse, tendría severas consecuencias. Tendrían disturbios y quizás la posición del emperador mismo peligraría. Con Trajano, un hombre que debido a sus triunfos militares dirige a una ciudad cada vez mayor, esta amenaza se vuelve más grave. Roma está sufriendo bajo el peso de su propio éxito. Pozzuoli no es suficiente para tanta demanda. Pozzuoli es el puerto esencial de Roma, pero por varias razones necesitan más. Pozzuoli es demasiado pequeño y no está tan cerca de Roma, así que decidieron desarrollar el área en la boca del río Tíber. Entonces construyeron un puerto interior, el puerto de Trajano, y alrededor de esos almacenes y alrededor de esos grandes muelles crece una ciudad que se llamaría Portus. Portus no se menciona entre los triunfos más célebres de la ingeniería romana, pero debería serlo. Aquí, los canales conectan un amplio malecón artificial con el mar. Hoy es un tranquilo lago lleno de juncos, pero en la época de Trajano, este era uno de los muelles más activos del mundo. El puerto hexagonal rodea unas 40 hectáreas de agua. Hay que imaginar enormes embarcaciones marinas que llegaban de distintas partes del Mediterráneo, sistemáticamente a la cuenca y atracadero hexagonal por sus 6 lados, y debió ser una visión fantástica. Para Trajano, este lugar era tan estratégicamente importante como cualquier frontera o fortaleza. Un equipo de arqueólogos ha pasado los últimos 3 años trabajando acá, y con cada revelación, sus hallazgos son cada vez más impresionantes. Las instalaciones que había acá eran enormes. Portus debe ser uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Solo existió una Roma antigua, y esa Roma solo tenía un puerto imperial, y ese puerto fue Portus. Tiene almacenes, cuarteles y oficinas. En el centro hay un palacio imperial.
Hasta ahora han excavado solo 1/10 del sitio. Encontraron inmensas bodegas de grano que mantenían a los romanos alimentados y tranquilos. Esta fue una enorme inversión por la seguridad nacional romana. Pero los arqueólogos ven también algo más. Portus no solo alimentó a Roma, era el centro de una red de comercio tan compleja, tan sofisticada, que es difícil creer que era parte del mundo antiguo. Tenemos aquí material del siglo II después de Cristo, proveniente de todo el imperio. Tenemos asas de ánforas originarias de lugares desde el sur de España hasta lo que ahora se conoce como Palestina, Grecia y Turquía. Las ánforas son los recipientes con los que Roma transportaba todo tipo de alimentos perecibles. Mientras el resto del mundo comía lo que obtenía día a día, Portus y el imperio le permitían a la élite romana saborear manjares de cientos de kilómetros de distancia. Podías sentarte a la mesa en Roma y comer aceite de oliva español. Podías untar tu pan con salsa de pescado del norte de África. Podías beber vino de Palestina y podías sazonar con pimienta y otros condimentos provenientes de India. Además, había un comercio de lujos, sedas y especias del lejano oriente, de India, Sri Lanka, incluso desde China. Los romanos tenían una demanda insaciable por estos lujos, y mientras el imperio se hacía cada vez más próspero, más necesitaban estos productos. El periodo de Trajano fue un boom económico para Roma. En lo más alto del sistema había una élite asombrosamente rica, y podemos ver en los registros arqueológicos que esa élite se hace cada vez más grande y más rica a través de la historia del imperio. Y eso hizo de Roma lo que fue. La Roma de Trajano. El corazón de una superpotencia en su apogeo. Con sus cerámicas y su entretenimiento público, era una ciudad moderna con problemas también modernos. Era una ciudad de 1 millón de personas que necesitaban comer. Una ciudad de un consumo gigantesco, importando grano, vino y aceite de todos los rincones del imperio. Una compleja red de abastecimiento y comunicaciones mantienen el estatus de Roma como la ciudad más rica de la tierra. Los arqueólogos descubrieron un método para trazarla, y lo hicieron observando lo que las personas botaban a la basura. Este es el Monte Testaccio, en un suburbio del sur de Roma. Una colina completamente hecha de cerámicas rotas y deshechas. Cada uno de estos fragmentos es evidencia. Los pedazos de cerámica quizás parezcan un hallazgo arqueológico modesto, pero cuando encuentras una montaña de fragmentos como esta, tan cerca del río Tíber en Roma, te da una nueva perspectiva de cómo funcionaba el Imperio Romano. Estas fueron alguna vez ánforas para transportar aceite de oliva. Eran enviadas a Portus desde todo el imperio, transportadas en barcazas a Roma y después almacenadas en enormes bodegas. Ya que la cerámica no era esmaltada y absorbía el aceite, cada recipiente solo podía ser ocupado una vez. Eran quebradas aquí, en la ribera del río Tíber, y los pedazos fueron sistemáticamente amontonados para crear terrazas. Son valiosas para los arqueólogos porque cada recipiente tenía la marca de su creador, su lugar de origen y un sello personal. Este es el único lugar del mundo donde la escritura sobrevivió. Así que excavar en el Monte Testaccio es como leer archivos, porque las marcas pintadas nos permiten estudiar la vida económica de la antigua Roma. Esto implica que los arqueólogos pueden seguir la pista de las rutas de comercio que cubrían los 3 continentes. Estos sellos se hacían en el lugar donde se producían los jarros. En este caso, fue Camilli Silvestri quien creó las ánforas. Las llenó con su aceite y finalmente las vendió a un mercader que, si vemos por acá, aparece el nombre del autor de la obra. Cada fragmento ilustra la genialidad romana para organizarse, su obsesión con el orden.
Esto es lo que permite a su imperio seguir siendo tan poderoso por tanto tiempo. De cierta forma, los arqueólogos están rescatando la basura, los escombros y desechos del pasado, pero cuando juntamos la evidencia de cientos de miles de fragmentos de cerámica, construimos una imagen de un sistema completo de producción y distribución. Roma tiene el dinero y el poder para comprar o tomar lo que quiera. Teje una red de rutas comerciales por los territorios que conquistó. Proveen de productos a Roma y lenta pero constantemente hacen más ricas a las mismas provincias. Se designan oficiales y gobernadores para asegurar que todo funcione sin problemas y que Roma obtenga lo que le corresponde. Una vez que se ha terminado la conquista y se ha creado la provincia, esa provincia es exprimida con impuestos. A través del imperio, las comunidades romanas comienzan a arraigarse. Los gobernadores provinciales tienen una autoridad absoluta y responden directamente al emperador. El imperio había crecido demasiado para gobernarlo centralmente. Cuando los romanos después recuerdan al emperador Trajano, lo recuerdan como un emperador que se esforzó mucho para designar a subordinados de la mejor calidad y que se aseguró de que las provincias y ciudades del imperio fueran gobernadas de la mejor manera posible. En estas alejadas provincias, el arma clave de un gobernador no son sus legiones, aunque sí tiene tropas a su disposición, sino que es la romanización, el plan diplomático para ganarse a la élite local con las tentaciones de una vida nueva. El tipo de gobierno imperial más exitoso es aquel que rescata estratos de los líderes y de la élite local existente y los involucra en la administración imperial. Ellos mantienen la ley, ellos la mantienen y también el orden y recolectan los impuestos para financiar el imperio. Roma se ubica en el centro, como una gran araña que es alimentada por la red de poder que tejió a través de sus provincias. Para las clases más bajas, poco cambia al llegar Roma. Incluso mantienen a los mismos amos. Solo que ahora esos amos son parte de algo mayor, atraídos por la promesa de que obtendrán el estatus y los privilegios inherentes de ser un ciudadano romano. Si un hombre se siente que la mejor forma de crecer es dentro del sistema romano, no intentará derrocarlo. Los romanos necesitaban que los locales quisieran ser romanos, que vieran un beneficio en ser parte de esta enorme cultura mundial. Hay teatros romanos en Galia. Hay baños romanos en Gran Bretaña. Y no son regalos de buena voluntad para los locales, son parte del plan concebido para controlarlos y contenerlos. Constrúyeles una ciudad romana y diséñala con un modelo cuadriculado de calles, y después motiva a los locales para que gasten dinero probando lo romanos que son. Y verás cómo se empiezan a vestir como romanos y adoptarán estilos romanos. Ya no usarán pantalones, sino togas, y sus esposas copiarán las modas imperiales que ven en los bustos y monedas de las mujeres en la casa del emperador. ¿Por qué forzar un estilo de vida cuando puedes fácilmente venderles la idea? El mérito romano era convertir al resto en romanos, convenciéndolos de que eso querían. El montaje político era una genialidad. Y en ningún lugar funcionó mejor que aquí, en Itálica, España. Ubicado en el límite noroeste del imperio junto al Atlántico, tiene todos los símbolos familiares de Roma, incluyendo el anfiteatro obligatorio, uno de los mayores jamás construidos. Se convirtió en una rica y exitosa colonia porque proveía a Roma de lo que Roma quería. Cuando vas a Itálica, llegas y ves estas superficies que parecen no terminar nunca. Es caluroso y polvoriento y está rodeado de olivares. Esa debió ser la base económica de este sector y con ella prosperaron. Roma obtuvo un suministro constante de aceite de oliva español, e Itálica se hizo rica, y la élite local ganó poder e influencia en la capital.
En el siglo II la cultura romana había sido exportada tan exitosamente que podías ser romano sin siquiera haber nacido en Italia. Muchos hombres importantes, grandes escritores, aristócratas, dueños de tierras y gente que sacaba provecho de la cultura romana, no tuvieron en ningún punto de su historia familiar ni una gota de sangre romana. Pero no importaba. Iba todo en la cultura, en la identidad, en la conducta. No importaba de qué color o de qué raza eras. Si actuabas como verdadero romano, lo eras. Y aquí hay una prueba. Los baños públicos de Itálica tienen una inscripción conmemorando al hijo ilustre de la ciudad. Trajano nació aquí. Era un español. Que un emperador proviniera de una colonia española nos resume en qué se ha convertido Roma. Es mucho más que una ciudad. Físicamente Roma es inmensa. Cubre más tierra de la que ningún emperador podría ver. Más riquezas de las que podía gastar. Más gente de la que podía eficazmente gobernar. Dirigir una operación de este tamaño es un reto enorme por sí solo. Llega el momento en que conquistar más y expandirse más ya no tiene sentido. El Imperio Romano llega a su mejor momento. Una posición dominante, confiada y adinerada, formada tras 4 siglos de luchas. Creo que el Imperio Romano es fundamentalmente un sistema de robo con gran violencia. Pero con la muerte de Trajano y la coronación del nuevo emperador, las cosas cambian. El hombre a cargo es Adriano y el imperio tomará otra dirección. Trajano representa la vieja escuela, la política romana de avanzar, conquistar y obtener la gloria. Adriano representa un cambio completo a esa política. Esto es Tivoli. Es un retiro privado que Adriano construyó para sí mismo. Y aquí se puede apreciar su visión del mundo, escrita en piedra. Un antiguo parque temático. Uno en el que las distintas zonas recrean las culturas que están bajo el control de Adriano. Se siente la esencia de por qué el imperio fue tan exitoso durante tantos siglos. Estaban dispuestos a aprender de otros, rescataron las mejores ideas del resto del mundo. Adriano es diferente al enfocar su atención no en las tierras que falta conquistar, sino en las que ya tiene. Es el primer emperador que viajó por las vastas tierras que gobernaba. Adriano estaba muy interesado en las provincias romanas. Visitó casi todas las provincias durante su mandato de 21 años, no solo por las instalaciones militares o por la infraestructura, sino que le interesaba conocer las provincias por curiosidad intelectual, solo por tratar de entenderlas. Y cuando ve algo que le gusta, lo lleva de vuelta a Tivoli. Cuando Adriano construye su villa, dicen que diseñó algunas partes para que se parecieran a todos los lugares del mundo romano que visitó. Egipto le causa una fascinación especial. Lo que alguna vez fue un imperio propio, es ahora de la propiedad personal de Adriano. Si miran este largo curso de agua, verán que es una recreación del gran canal en Egipto que recorría desde la capital Alejandría hasta la ciudad de Canopus. Cualquier romano que viera esto le recordaría inmediatamente a Egipto. Justo al final pueden ver la estatua de un cocodrilo. Las temáticas egipcias son comunes en el arte. A los romanos les gusta por ser exóticas, misteriosas, orientales, ancestrales. Así que todos sabrían inmediatamente que esto era algo egipcio. Aquí, las construcciones griegas y las estatuas representan una nueva devoción hacia la alta cultura y las artes. Adriano estaba obsesionado con todo lo que fuera griego. Leyó su literatura y filosofía. Le gustaba cada aspecto de la cultura griega. Pasó mucho tiempo en Atenas. No solo se convirtió en su ciudadano, sino que se convirtió en su magistrado principal y reconstruyó la ciudad para sí mismo. Uno de los sobrenombres que se le dio a Adriano fue el de Graeculus o el pequeño griego. Bajo el poder de Adriano, el imperio buscaba refinarse para celebrar su herencia y consolidar su posición.
Ya tiene todas las riquezas y toda la tierra que uno podría necesitar. ¿Para qué luchar por más? Este era el centro de mando del Imperio Romano, al menos mientras Adriano estuvo acá. Pero impacta que no sea una fortaleza. No hay defensas acá. Parece más la mansión de un gran señor. El gobierno de Adriano marca el comienzo de una época de mucha paz. Se enfocó en la tradición griega del arte, la civilización, la cultura, la agricultura y las ciencias. Esa era ahora definitivamente la temática del imperio, no la conquista, sino construir la civilización. El cambio en las prioridades recorre ahora la sociedad romana y se esparce. Es un momento de equilibrio. Toda la civilización florece en las ciudades del imperio. Es el período de la gran arquitectura monumental. Y en Roma, donde Trajano tiene su columna que celebra los saqueos, el pillaje y la matanza, Adriano crea un monumento aún más grandioso. Su panteón, probablemente la más perfecta de las construcciones romanas, es uno de los frutos de su mandato. La habilidad increíble que tuvo Adriano para entender la literatura, para apreciar el arte y fundamentalmente para querer construir algo que dure por siempre en su total belleza, es, a mi entender, el mayor de sus logros. En el siglo III después de Cristo, Roma es una ciudad en paz. Los días en que el emperador buscaba la gloria mediante la conquista son un recuerdo distante. Hay otras formas de ganar el amor de la gente. Este complejo de baños fue inaugurado en el año 216 y es uno de los más grandes y lujosos en la historia del imperio. Es un regalo a Roma, creado para asombrar. Estos inmensos pilares de concreto que vemos acá estaban en el exterior del edificio. Adentro hay cuartos. Y frente a esos cuartos, entre los pilares de concreto, había paredes de vidrio. Las paredes de vidrio tienen dos propósitos. Atrapan la energía solar para calentar los cuartos interiores, pero también son un testamento de otro tipo de poder. Ninguna otra civilización podría disponer de los recursos o la habilidad para producir algo así. Esta es una construcción que debió ser asombrosa y por su tamaño aún lo sigue siendo. En este edificio cabe un pequeño pueblo. Así de grande es. Es gigantesco. Y lo más increíble es que esta mega construcción fue realizada en solo 5 años. Día a día tenían a 9.000 hombres trabajando en la construcción de las termas de Caracalla. Y cuando terminaron, todos los ciudadanos, y hasta 1.600 a la vez, disfrutaron de un lujo que se reservaba solo para aristócratas. El siglo III después de Cristo se asocia con el final de la historia romana, pero fue en realidad una época próspera para los romanos. Eran muy ricos y eran capaces de hacer este tipo de construcciones no para el emperador, sino para la gente. Así que era un buen momento para ser romano. Por cierta suma de dinero, cualquiera puede entrar a este palaciego complejo. Si viajaran 1800 años atrás, los pisos estarían incrustados de mosaicos. La construcción requirió más de 200.000 metros cúbicos de concreto y rocas, sostenidas por unos 6 millones de ladrillos. Hoy se pueden ver, pero solían estar cubiertos por materiales mucho más finos. Las columnas se elevan a tu alrededor, hechas de piedras importadas de los rincones más lejanos del imperio. Estos nichos fueron adornados de estatuas colosales de dioses y héroes. El mensaje detrás es uno que los romanos se han acostumbrado a escuchar por los últimos 250 años. Ese mensaje es: ustedes viven en la ciudad más saludable y poderosa que se conoce en el mundo entero.
Los 1.600 romanos que venían diariamente no solo disfrutaban de este lugar como balneario y gimnasio, sino como un centro de aprendizaje y alta cultura. De hecho, el complejo de baños incluía 2 librerías, una con textos en latín y otra con textos en griego. Así que este era el lugar donde venías a perfeccionar tanto tu mente como tu cuerpo. Eso es lo que diferencia a los romanos del siglo III de sus antepasados. Estos romanos no esperaban tener que salir y luchar. Desde que Adriano estableció los límites del imperio hace casi un siglo, hubo un cambio fundamental. Antes Roma se había definido como un estado militar, motivado por la conquista y la gloria en el campo de batalla. Pero ahora sus ejércitos tenían un rol más pasivo y marginal. Su misión era proteger y preservar este nuevo estilo de vida. Han pasado 200 años desde la última vez que se libró una batalla importante en suelo italiano. Crearon un patrón de vida que fue adoptado por millones. Así que la ciudad de Roma está perdiendo su ventaja. La superioridad y la habilidad para dominar que alguna vez fueron obvias, se empieza a perder. Y aunque su gente disfruta de una vida que muchos envidian, el largo declive de Roma ya ha comenzado. En el siglo III, el Imperio Romano se acerca al colapso. En el pasado enfrentó incontables revueltas, hambrunas, plagas y desastres naturales. Su habilidad para perdurar era insuperable. Pero de pronto llegarán muchas crisis simultáneas, todas de gran magnitud. En los límites del imperio luchan por rechazar las incursiones hostiles. Dentro del Estado romano hay enfrentamientos y sangre. Los emperadores gobernaban con el poder del miedo, pero también estaban ellos asustados, y su peor enemigo era algún otro romano que quisiera acabar con ellos y arrebatarles el trono. Todos estaban nerviosos. Los emperadores ya no confiaban en sus generales o ministros, y estos sabían que no se confiaba en ellos. Las estadísticas hablan por sí mismas. De los 28 emperadores que llegaron al poder en este periodo, solo 6 murieron por causas naturales. Gobernar Roma es ser el hombre más poderoso de la tierra, pero el precio que debes pagar es alto. Era más probable que te ejecutara o asesinara otro romano que cualquier extranjero. En 250 años de guerra civil, el Imperio Romano se pudrió desde el núcleo, desarmándose hasta que ni el emperador ni el imperio pudieran solucionar sus problemas. Y durante estas contiendas internas, Roma pierde su enfoque. Pierde su habilidad para identificar las amenazas y encargarse de ellas. Los problemas llegan particularmente del norte de Europa. Y el equilibrio de poder está cambiando sistemáticamente en contra de Roma. A medida que Roma decae, sus enemigos se hacen más fuertes. Las tribus germanas del Rin y los galos de Europa Central se aglomeran en las fronteras. Todos van contra Roma. Por primera vez en generaciones, la ciudad necesita defensas físicas. Roma está siendo desafiada por los ejércitos bárbaros y sintieron que era necesario construir una enorme muralla defensiva de unos 20 kilómetros de longitud. En el 410 después de Cristo, un ejército visigodo llega a las murallas de Roma y la asedia. Los visigodos del norte de Europa estaban en las puertas de la ciudad. Algunas fuentes dicen que los esclavos los dejaron entrar y entonces ocurrió lo impensable. Roma fue saqueada. El ejército bárbaro es liderado por un rey que nació en una provincia romana. Luchó en un ejército romano. Se convirtió en uno de sus generales. Es un hombre producido por Roma. Al igual que los hombres que lidera, fueron mercenarios que colaboraban con las legiones. Conocen bien la forma en que Roma lucha sus batallas. Han marchado hacia el sur buscando nuevas tierras tribales. Al principio no querían destruir, sino unirse.
Solo una vez que Roma negó aceptarlos, los visigodos iniciaron su ataque. Estas personas y sus comandantes han servido al ejército romano varias veces, así que no es solo el ataque desordenado y violento de un bárbaro. La meta no es acabar con el Imperio Romano o destruir la ciudad. El saqueo godo de Roma fue un golpe para robar su oro y plata. El ejército godo estaba integrado por unos 10.000 hombres, a lo más 40.000. No podían robarlo todo porque era peligroso dividirse. Se enfocaron en algunas áreas, fueron a donde vivían los ricos y donde estaban los templos. Se dirigen al centro del comercio, donde están los banqueros y recolectores de impuestos. El corazón de la Roma antigua, el Foro. De cierta forma, la Basílica Emilia resume la historia de Roma. Fue construida en el siglo II a.C., en el apogeo de la República. Próspera durante el Imperio, pero en el 410 después de Cristo es víctima del pillaje godo. Destruyen y saquean amplias zonas de la ciudad. Y el Imperio Romano nunca se recuperará de ese ataque. Las cicatrices son visibles incluso hoy. Quemaron toda la estructura. Si miras por acá, verás manchas donde fundieron las monedas, marcando para siempre el mármol. El fuego de la basílica fue tan feroz que incluso las columnas de mármol se quemaron. Y mientras más importante era el lugar, mayor razón para atacarlo. Los godos arrasaron el camino hasta esta tumba, construida 4 siglos antes para uno de los más adorados soberanos romanos. La estructura frente a mí es un castillo del siglo XIV, pero originalmente fue el mausoleo del emperador Adriano. Roma fue saqueada, el mausoleo robado y sus cenizas se dispersaron. El imperio sobrevive un par de décadas más, pero su último emperador es derrocado en el año 476. Fue inevitable, no solo porque el auge logrado por Trajano en la guerra y Adriano en la paz jamás se recuperaron, sino porque Roma ha reinado de forma suprema por siglos. Roma era el sueño de la gloria, del éxito, del poder absoluto. Pero su historia contiene una advertencia. Los imperios caen, sin importar lo grandes o prósperos. Las superpotencias morirán eventualmente. Las instituciones de gobierno colapsaron. Los ejércitos se desintegraron. Los grandes proyectos de construcción romanos se deterioraron. Pero 500 años no pueden ser eliminados, ni siquiera en la llamada Edad Oscura que le siguió. Nuestras construcciones, nuestras leyes, nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestros ejércitos, nuestra ingeniería y nuestros gobiernos tienen sus cimientos en el legado romano. Aún se puede sentir el poder de Roma.